No, a ver, vamos a ver. El tema de hoy, como le mencionaba, es polígonos, ¿ya? Es un tema amplio por hacer, es un tema amplio por hacer. Vamos a ver principalmente lo que está trabajando esta parte del libro. Está trabajando un poco de perímetros, un poco de ángulos interiores, ángulos exteriores. Lo principal que tiene que saber, por si acaso, son los números de lados y el nombre de cada uno. Ejemplo, acá me da el triángulo, eso lo tiene en su libro, por si acaso. El triángulo tiene 3 lados, el cuadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, igualmente nonágono, 9, decágono, endecágono, dodecágono, y lo más por ahí, a veces que algunos se olvidan cómo mencionar, es pentadecágono, y el último de 20 lados, a veces siempre te preguntan cuántos lados tiene esa palabra o ese polígono, es el polígono icoságono que tiene 20 lados, ¿ya? No te olvides sobre eso. Es un poco recordar también, por si acaso, los nombres. Si tú no sabes los nombres, no vas a poder desarrollar capaz algunas, algunas operaciones que te van a dar, por si acaso, ¿ya? Entonces, repasar, como digo, repasen esto como dato, como digo, en su libro para que puedan resolver, ¿no? Octógono le dicen algunos, octágono también lo dice, por si acaso vale escribir. El 9 yo les mencioné, justo en el pasado les enseñé, le dije que también lo nombra como eneágono. Al número de 9 le nombra como eneágono, pero más conocido es el nonágono. ¿Ya? El más conocido es el nonágono. No te olvides sobre eso. Listo. Vamos acá. Polígono equiángulo. Son cualquier polígono que tiene igual medida de ángulos. La palabra X significa igual. Ya le pongo en otro color porque está rojo ahí. La palabra X significa igual y ángulo, ya saben, la palabra ángulo, ¿no? Equiángulo. Ángulos iguales, por si acaso. Sus ángulos, acá dice, es aquel polígono cuyos ángulos interiores son de igual medida, pero también los ángulos exteriores, por si acaso, no solamente los interiores, también son los exteriores, por si acaso. Muy bien, excelente, Luana, muy bien. Listo. Entonces, como mencionaba, lo primero hay que saber los números de lados, cómo se llama cada uno, ¿no? Si es un triángulo, 3 lados, cuadrilátero, 4 lados. Si es octógono, octágono, es 8 lados. Si es decágono, 10 lados. Igualmente tienes que saber cada palabra que está justo en tu libro, te menciona, ¿no? Cómo hacerlo. Y aparte, como te mencionaba, existen varios tipos de polígonos. El primer polígono es el equiángulo, que tiene X significa igual, ángulo ya sabe, el mismo ángulo significa, entonces los que tienen equiángulos son los que tienen los mismos ángulos, no solamente internos, como menciona ahí, también ángulos externos, por si acaso. Ya acuérdate que los ángulos internos siempre están en la parte de adentro, ¿sí? ¿Ya? Esos son los ángulos internos. Y los ángulos externos, ya como se dan cuenta, son lo que está todo de beta, ¿sí? Todo lo que está fuera, ya todo lo que está fuera, por si acaso, beta en este caso, son los ángulos externos. No te olvides sobre eso. ¿Ya? Aparte hay otro, por si acaso, hay fórmulas para saber número de lados. ¿Ya? Ejemplo, n es número de lados, hay que saber el ángulo interno. Alfa significa ángulo interno y beta para hallar el ángulo externo. Ahorita vamos a ver cuál de la fórmula vamos a hallar, porque hay un término que se llama, justo explicaba otro grado, por si acaso, sobre suma de ángulos internos y suma de ángulos externos. Justo tomé una prueba. En suma de ángulos internos no ha habido problema porque se utiliza la fórmula de arriba, pero no sobre n. Y suma de ángulos externos, siempre cualquier polígono, el cuadrilátero, el decágono, el icoságono, cualquiera, todos valen 360 grados, la suma de ángulos internos. En cambio, cuando te dan una n abajo, significa solamente un ángulo interno, alfa, y beta sería un ángulo externo, nada más, por si acaso. Si te dan un... Ya, esa es la diferencia, por si acaso, al poder, por si acaso, al poder resolver este problema, ¿no? De acá. Ya. Así que cuida con eso, tener en cuenta sobre ese tema, ¿no? Siempre no se olviden que al momento de resolverlo, al momento de esto, de resolver, hay que diferenciar por si acaso, ¿clarito?
Hay que diferenciar por si acaso las fórmulas, porque muchas veces las fórmulas se pueden... esto yo tuve problemas justo con segundo secundario, tercer secundario, me acuerdo que lo intenté hacerlo, lo metí todas las fórmulas y no pudieron hacerlo, por si acaso, no pudieron hacerlo rápidamente, fallaron muchos en estos problemas. Muchos se equivocaron en utilizar suma de ángulos internos y suma de ángulo o suma de... Ejemplo, hay que diferenciar. Suma de ángulos internos es una cosa, suma de o el ángulo interno es otra fórmula. Es parecido a la fórmula, pero es diferente. Hay que diferenciar. Estas dos fórmulas solamente son para hallar un ángulo interno o externo. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar sobre eso. Ejemplo acá, dice, quería decir hallemos, dice, hallemos, discúlpenme. Dice, hallemos un ángulo interno de un pentágono. El pentágono tiene 5 lados. El pentágono tiene 5 lados. Entonces la fórmula es 180 n menos 2 entre n, ¿sí o no? De acuerdo a lo que hemos visto anterior. Ahí está alfa, ¿sí o no? Alfa es el ángulo interno. Lo que están adentro son ángulos internos. 180 n menos 2 entre n. N significa el número de lados. Si es pentágono, lo vamos a reemplazar con el número 5. Esa letra n, porque es el número del lado. Entonces sería 180, 5 menos 2 entre 5. Restamos 5 menos 2. Ya, acá me daría 3, ¿no? 5 menos 2 me daría 3. Y lo que él ha hecho es multiplicar 180 por 3, 540. ¿Ya? Y luego lo dividí entre 5 y me sale al final la respuesta 108. De esa manera. Lo repito de vuelta. Lo que ha hecho es, me pide hallar un ángulo interno. Ángulo interno. No me dice suma de ángulos internos, no me dice. Un ángulo interno. ¿Ya? Hay que diferenciar sobre eso. ¿Ya? De un pentágono que vale 5 lados. Acuérdense el pentágono. ¿Ya? Entonces hago la fórmula anterior, que era 180 n menos 2 entre n. 180, n vale 5, porque es un pentágono 5, menos 2 entre 5 sería, porque de vuelta n se coloca abajo. Entonces, resto sería 5 menos 2 sería 3, multiplico 540 entre 5, al final me da 108. Si algunos quieren hacer algo rápido, quieren ya saben simplificar rápidamente, pueden hacer esto. Restan 3, luego sacan quinta, sale 36 y acá 1. 36 por 3 sale 108. Multiplicas. Abajo ya no se pone el 1, solamente se multiplica lo de arriba. Claro, usted sabe simplificar rápidamente también. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Puedes multiplicar los dos, puedes multiplicar de forma normal, ¿ya? Restar, multiplicas 540 entre 5 y también te da. O puedes simplificar también, ¿ya? Cuando son números grandes, ejemplo, con pentágono es fácil, hasta decágono es más fácil. Cuando ya te dan de 12 lados, 15 lados, 20 lados, ya se hace un poco más complicado para poder resolver. ¿Ya? Entonces ahí está, suma de ángulo, disculpe, para hallar un ángulo interno. ¿Ya? Solamente para hallar un ángulo interno. Ejemplo, si yo quiero hallar solamente un ángulo externo, lo que hago por si acaso es 360. Si me dice de un pentágono el ángulo externo por si acaso, lo hago 360 entre 5. Eso es lo que voy a hacer. 360 entre 5. Porque 5 por si acaso es el número de lados de un pentágono. Por si acaso. ¿Ya? El número de lados de un pentágono. Si yo divido me sale 72. ¿Ya? Listo. A ver, para complementar bien, vamos entonces al libro. ¿Ya? Acá está en el libro, por si acaso, como mencionaba, en la página 17, estamos en el sexto tema, están todos los nombres de cada uno, cuántos lados tiene cada problema. Como te mencionaba, el equilátero, lados iguales, equiángulo, ángulos iguales, ¿ya? Ahí están las fórmulas, lo tienen en el libro, pasado por si acaso. Y el primer problema me pide justo el polígono regular. Eso sí, el polígono regular es parecido para explicar. Ahorita les voy más o menos a explicar más o menos ampliamente sobre ese tema. Pero vamos primero acá, a hacer de poco a poco, ¿ya? A hacer de poco a poco. Bueno, ahorita voy a ampliar. Acá está. Un ratito que no se ve bien. Ya está. Se ha vuelto, discúlpenme. Listo, ahora sí. Listo, el primer problema me dice, si el ángulo polígono mostrado es regular, calcular la medida de su ángulo externo.
Listo. Yo no veo el libro la solución. Primero tengo que identificar la figura, si es cuántos lados tiene mínimo. Yo simplemente, ¿qué hago? ¿O cuántos vértices tiene? Solamente cuento cuántos lados tiene en teoría. Voy a contarme para identificar de quién se trata. Yo no veo el libro cuánto es, solamente veo, ya, acá tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados. Entonces deduzco que es un pentágono. Este es un pentágono de cinco lados, ¿no? Entonces yo la fórmula rápidamente aplico. Yo sé que si quiero hallar un ángulo interior, ya, un ángulo interior, lo que voy a hacer la fórmula, ¿sí, no? Sería 180, que lo tienen ahí en el libro, 180 n menos 2, ¿sí, no? N menos, disculpe, n menos 3, n menos 2, ¿está bien? Entre n, ¿sí, no? Ya, así sería. 180 n menos 2 entre 3, ¿ya? Entonces, esto sería, por si acaso, según la teoría básica, ¿no? Que estamos haciendo, 180 n menos 2 entre n. Ya, esa es la fórmula. ¿Ya? Del libro lo que tenemos. Ahora, como ya sabemos cuánto vale n, acuérdate que son 5 lados, entonces sería 180, reemplazamos, 180, n que vale 5, menos 2, entre 5. 180, resto sería 3, ya sería 3. Listo, multiplico sería 540, ¿no? Igual que en antes, ¿no? 540. Eso es lo que sacamos en A, ¿te acuerdas? Entre 5. Al final, por si acaso, como lo hicimos en el propio libro, como hacemos en el mismo PowerPoint, al final sale la respuesta 108, por si acaso, esta respuesta, ¿no? Es casi el mismo procedimiento de lo que hemos hecho en el PowerPoint ahorita que he explicado. Solamente divides y ya te sale 108 la respuesta, ¿no? Aquel libro lo he hecho también. Esta es una manera que siempre lo hago para hacerlo más rápido, también capaz. ¿Ya? Pero el libro también tiene su propia conclusión, que acá lo han hecho también, ¿no? Acá lo han hecho, ¿ya? Acá me pide ángulo interior, ¿ya? Ángulo interior. Ya, ángulo interior, solamente hago la fórmula rápida y mira, acá está la respuesta, ¿se dan cuenta? Yo puedo hacer, esto lo han hecho otro método, pero lo que quiero que ahorita apliquen es lo principal, la fórmula. Es lo que quiero que apliquen, porque esa fórmula es bien utilizada. Yo puedo aplicar esto de acá, que es válido también hacer, pero me va a servir un poco, me va a servir poco por si acaso para poder resolver problemas que me van a dar más complicados que pasen en secundaria. Es una manera más práctica de hacer, ya que se puede hacer por si acaso, pero la fórmula, si te das cuenta, yo le he hecho y al final me salió también la respuesta, 108. Ya lo que quiero que apliquen es la fórmula, por eso les han dado la fórmula para algo. ¿Ya? Esto van a hallar ustedes, ya la 2 lo marcan, ya la 2 lo marcan, ya la 2 lo marcan por ustedes. Eh, La 3 lo hago, ¿ya? La 3 lo hago. Y la 4 se lo voy a dejar para usted, me parece, porque la 4 y la 5 me parece que son similares. A ver. Sí, ya está. Ya está, listo. A ver, un ratito. Ya está. Ahora sí. Creo que se lo voy a dejar en teoría todo eso, 2, 3 y 4 me parece, porque más práctico está. A ver, repito de vuelta. Si quiero hallar el ángulo interior, el ángulo que está adentro, 180 n menos 2 entre n. Como lo resuelto acá del pentágono, al final salió 108. Si quiero hallar el ángulo exterior, es 360 entre el número de lados. Si hubiera pedido, por si acaso, de un decágono, o vamos a poner de un icoságono, ¿qué hago? 360 entre 20. Y un ángulo externo. Acá debe ser la letra E, ¿no? La letra E. Y un ángulo externo, por si acaso, sería 360 entre 20. Simplemente divido. Ya, si se simplifica, lo puedo hacer más rápido. Ya, simplifico.
36 entre 2 sería 18. Si fuera de 20, ¿no? Que sería un icoságono. Un icoságono. ¿Ya? Listo. Entonces, un favor, ¿está ahí alguna consulta, un favor, sobre ángulo interno y ángulo externo, un favor? Ya, lo único que tiene que aplicar son las fórmulas. Son las fórmulas. Pide ángulo interno, hago esta la fórmula, ¿no? La primera fórmula. Reemplazo el número de lados. Si es ángulo externo, utilizo la segunda fórmula. Eso es lo que tienen que utilizar. A ver, Andía, yo ya expliqué, por si acaso, varias veces sobre ese tema del PPT, ¿ya? Del PowerPoint. Yo ya expliqué muchas veces, por si acaso, como 5 clases he explicado. Listo. Un favor, ¿alguna duda a los demás? Un favor sobre el tema del ángulo interno y ángulo externo, si lo entendieron bien, para pasarnos al siguiente. ¿No? Pasamos al siguiente, por si acaso. ¿Sí? Ya, listo. Lo único que, como le digo, tienen que aplicar la fórmula. Si aplican la fórmula, van a poder resolver ángulo interno y el ángulo externo. Ya, cuidado con... Profe, eso se hace en el cuaderno. Listo, vamos al siguiente, ¿ya? Número de diagonales, ahorita nos vamos y luego nos vamos al perímetro, que es un poco más fácil. A ver, Andy, puedes copiarlo si deseas todo, no hay problema, pero yo ya le dije hace tiempo me preguntaron sobre eso como varias veces y ya le dije bien claro. Ya le dije bien claro. Ya les dije bien claro. Ya Andy ya quiere copiar, que lo copie, ¿no? Ya está, no hay problema. Yo ya expliqué sobre ese tema ya. Ya, listo. Andía, cópialo, mínimo que sea un favor para que practiques, ¿ya? Mínimo Andía, practícalo. No tengo problema por si acaso con algunos, ¿no? Algunos ya lo entienden, ya les he explicado un favor y ya saben qué deben hacer. Ya, listo. Vamos entonces a calcular el número de diagonales ahora. En caso de número de diagonales, por si acaso, ya, números diagonales, hay que aplicar una fórmula que está, que es n por n menos 3 entre 2. N por n menos 3 entre 2, por si acaso. ¿Ya? Para poder hallar esta fórmula, que justo por si acaso en el libro también lo tienen, tienes que ver cuántos lados tiene la figura. ¿Cuántos lados tiene la figura? Ejemplo acá, mira. Me pregunta, ¿cuántos diagonales tiene un hexágono? ¿Cuántos diagonales tiene un hexágono? Acuérdate que el hexágono tiene 6 lados, ¿sí o no? Tiene 6 lados. Pero como el hexágono tiene 6 lados, simplemente lo que hago es n por n menos 3 entre 2. ¿Ya? N por n menos 3 según la fórmula. Ya, n por n menos 3 entre 2. N, acuérdate que vale, de acuerdo al problema, vale 6 lados. Entonces reemplazo 6 por 6 menos 3 entre 2. ¿Ya? Lo que puedo hacer es dos métodos. Uno es restar, ya que es válido, primero resto, sería 3. 6 por 3 sería 18. 18 entre 2 me da 9. Es uno de los métodos que puedo hacer. El segundo método que puedo hacer, por si acaso, es resto y saco mitad. Mitad y mitad. Sería 3 y abajo 1. Como sobra 1 ya lo pongo, solamente multiplicaría. 3 por 3 sale 9. 3 por 3 sale 9. También puedes hacerlo de esa manera. Ya, los dos te llevan a la misma respuesta. Primero sí restar, un favor, réstalo. Primero réstalo. Algunos siempre a veces multiplican y luego restan. No, cuidado. Primero resuelve lo que está dentro del paréntesis. Luego lo que está fuera. Ya, entonces resta sería 3 por 6, 18 entre 2, 9 también te da. Ya, este es un ejemplo de un hexágono, por si acaso. Ya, sigamos. Ahora, en caso del hexágono de números interiores, a ver, está por acá, donde te pide hallar el número total de diagonales, ¿ya? Porque no tiene más, ¿ya? Si te pide el número total de un pentadecágono, te pide ya de un pentadecágono. Esto como desafío se lo voy a dejar para ustedes, ¿ya? También se lo dejo, marcan 2, 3, 4, 7 sería, ¿ya? Número total de diagonales, solamente aplicando la fórmula, no te olvides, aplicar la fórmula, no se olviden. En caso de la C dice, el ángulo interior, por si acaso,
o el ángulo exterior de un polígono regular es 18. Calcule el perímetro si su lado mide 12. A ver, voy a explicar las 5 y ya ustedes, si me tienen alguna duda, me dicen por si acaso. ¿Ya? Dice, el ángulo exterior de un polígono regular es 40 grados. Calcula su perímetro si el lado mide 8 unidades. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente, primer paso, si quiero resolver este problema, lo que hago, por si acaso, lo que hago es simplemente, primero me dice que el ángulo exterior vale 40. Entonces sería 360 entre n por 4. ¿Ya? 360 entre n por 4. Esto lo voy a explicar mejor. Ya lo voy a explicar y ya lo voy a explicar también las 6 rápidamente. Listo. Primero, para que no estés mucho mirando acá, que están haciendo muy largo. Listo. El ángulo exterior de un polígono. Acuérdate que el ángulo exterior es 360 sobre n, ¿sí o no? Es el primer paso. Pero todo, ¿cuánto vale? ¿Vale? 40, ¿sí o no? Eso es lo que vale. Entonces, lo que estoy pasando es n al otro lado, quedaría así. 360 igual a 40n. ¿Ya? Luego que he hecho es 40 por cuánto me da 360. Para no hacerla muy larga, por si acaso este problema, para no hacerlo muy larga, lo que hago es eliminar un 0 y otro 0. Se puede simplificar de esa manera. O si quieres pasarle el 40 a dividir, también te sale. Y ahora buscas 4 por cuánto te da 36. El único número que me da sería 9. Por eso acá salió 9. Pero no me pregunta el número de lados, me pregunta el perímetro acá. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Entonces, ¿qué simplemente haces? Perímetro, el perímetro, pues pone 2p porque 2p significa perímetro, es igual a 9 por el lado que mide cada uno. ¿Cuánto mide cada uno? 8. Primero hallas n, el número de lados, luego multiplicas por cada uno que vale 8. Sería 9 por 8, al final te da 72. Repito de nuevo. El ángulo exterior, si que dice que es de un polígono, es 40. ¿Qué hago? El ángulo exterior vale 360. ¿Ya? La fórmula es 360 entre n, si quiero hallar de un ángulo exterior, de un solo ángulo. Todo dice que vale 40. El n le pasó al otro lado, si es división, pasa a multiplicación, luego elimina un 0 al costado, a los dos costados eliminados, el 4 ha pasado a dividir, al final n me sale 9. Pero no me pide hallar número de lados, me pide hallar el perímetro. Si quiero hallar el perímetro, sería 8 por 9 simplemente. 8 por 9 sería. ¿Ya? 9 es el número de lados, 8 cada uno que vale. Multiplico y me da la respuesta. ¿Ya? Y eso es lo que he hecho acá en la parte del libro. En el otro, explico. En el otro, dice, un ángulo exterior de un polígono regular es 18. Ah, ya. 360 entre 18. ¿Ya? Ese es el primer paso. Disculpe, esto no sería, está bien. 360 entre n sería, disculpen, entre n igual a 18, ¿sí, no? El ángulo exterior de un polígono, 360 entre n, es ángulo exterior entre n es igual a 18. Paso a multiplicar o hago un intercambio simplemente. El n paso arriba, el 18 paso abajo. ¿Ya? Eso es lo que va a ser más rápido. 360 sería arriba y el 18 sería abajo. Al final, n divides, te va a salir 20. Pero no me pide hallar el número de lados, me pide hallar el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de la figura. Ya. Si esa figura vale, si hay 20 lados y cada lado vale 12, al final sería el perímetro. 20 por 12 te va a dar 240 como respuesta. 240 como respuesta. O unidades, puedes ponerla ahí. ¿Ya? Esto va a pasar en ese costadito, por si acaso esto es ahí, la respuesta. ¿Ya? Entonces sería 2, 3, 4, 7 tu tarea, por si acaso, actividad, para que lo puedas, ya, para que lo puedas avanzar. Vaya pasando, por favor.
¿Listo? A ver, avancemos, listo. Entonces ya habrán pasado, vayan pasándolo. Para continuar con el siguiente problemas de ahí. Ya, ahora sí vamos a empezar un poquito más pesadito va a ser para poder resolver esos problemas. Acá es un poco combinado, tienen que combinar. El tema es que tienen mínimo que saber las fórmulas, practicar las fórmulas, reemplazar y luego volver a hacer dos procesos, ¿no? Dos procesos tienen que hacer y es un poco más largo. Primero quiero que me aprendan a utilizar bien la fórmula y llegar a un resultado que es total de diagonales y lo que es ángulo interno y ángulo externo. Ángulo externo 360 sobre n, ángulo interno 180 n menos 2 entre n. N no te olvides que es los números de lados de la figura. Ya, listo, borro entonces, continúo. A ver, si los polígonos mostrados son regulares, calcula el perímetro de región sombreada. A ver. Ya, a ver, este está fácil por si acaso, solamente vamos a hallar el perímetro. Simplemente coloca, si acá vale 6, es un polígono regular, todo vale 6. Entonces suma 6, más 6, más 6, más 6. Entonces el perímetro es igual 6 más 6 más 6 más 6 más 6, te va a dar al final 36. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta rápida del perímetro. Es más fácil hacer perímetro en este caso porque ya te dan un lado y es regular. Los regulares significa que tiene lados iguales. Es más fácil, por si acaso, resolverlo. Ya, ya acá está justo la resolución que está, al final sale 36. Ya. Y la 9 te lo voy a dejar, ¿por qué? Porque si ya te da un lado que vale 5, todos los lados va a salir 5 y tú tienes que hallar igualmente el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro? Solamente tienes que colocar, ejemplo, acá valía un 6, ¿o no acá? Todo va, al final vale 6 alrededor. Si acá vale 5, todo alrededor vale 5. Cuidado que por ahí me pongan acá 5. Ese no es correcto. Porque tú estás haciendo todo el perímetro, lo que está afuera, no lo que está adentro. No se coloca acá 5, se coloca todo alrededor y ya lo van a sacar. Eso sí, cuenten cuántos 5 vas a poner al final en cada lado. En cada lado. Ejemplo, acá está la FE. Poner FG, GH, cada lado que vale 5. ¿No? Acá ejemplo, como yo lo puse por si acaso, yo lo puse acá 6. Ya. Y todos he puesto que al final valen también 6. 6, 6 cada uno por si acaso. Acá también 6 y 6, ¿no? Lo puse. Y al final sumé y pude hallar que el perímetro vale ¿cuánto? 36. Puedes sumar todo o puedes multiplicar, ¿no? 6 por los números de lado. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso también lo he multiplicado acá, como ven. También le sale 36. Listo. Y último. A ver. Es un polígono pentágono regular. Ah, pentágono. Listo. Figura de 5 lados. Calcula el valor de X. Listo. A ver. Calcula el valor de X rápidamente. Hacemos. A ver. Yo sé que cada lado por si acaso vale lo mismo. Acá me da 90. Ya, simplemente si yo saco acá este resultado, voy a saber cuánto saldrá la figura, cuánto será la respuesta de la figura. Yo sé que al sumar 90 más 3x, me va a dar ese ángulo que me falta. Ese ángulo, vamos a ver cuánto es. Voy a poner que sea alfa. Voy a hallar cuánto es alfa. Y solamente aplico una fórmula básica para saber un ángulo interior. O si no, más fácil. Vamos a hallar el ángulo exterior. Para no complicarnos la vida, voy a hacer otra forma. Ya, voy a hacer otra forma. Acuérdense que una vez hicimos, acuérdense, que si acá tengo 90 y acá tengo 3x, yo sé que si sumo estos dos de acá, el de rojo con 3x me va a hacer 90 también. O si no, voy a hacer un método más largo, ¿no? Voy a hallar el dato que me falta, más 3x, más 90, todo va a ser igual a 180. ¿Ya? Todo va a ser igual a 180. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ver cuánto vale este dato que me falta, ¿ya? Ese dato que me falta. Solamente si quiero hallar este ángulo de acá de rojo es un ángulo externo del pentágono porque está fuera del pentágono. Entonces, ¿qué hago la fórmula? 360 entre n, ¿sí o no? Esa es la fórmula de ángulo externo.
Entonces, ¿qué hago? 360, como es un pentágono, sería entre 5, divido, al final me sale 72. Ah, ya, entonces ese ángulo vale 72. Entonces acá lo coloco 72 más 2x más 3x más 90. Todo al final va a valer 180. ¿Ya? Todo al final va a valer 180. Ahora, 72 más 90 sería 162. Acá 3x igual a 180. Al final 180 lo bajo. 162 pasa a restar. El 3x baja. 3x restas ahí los dos, que sería 18. Al final x va a salir 6, ¿o no? Va a salir al final 6. Correcto, Estefano, muy bien. Ángel, muy bien. Ruth, muy bien, excelente, muy bien. Sería 6 al final la respuesta. Entonces, sería la respuesta de ese problema. Vayan pasándolo, ¿ya? Vayan pasando, a ver, les dejo un minuto porque vayan pasando. Bien, Luana, excelente, muy bien, Luana. Vayan pasándolo, un favor, para que puedan pasar nomás ese problema. ¿Ya? Entonces, solamente tarea, como mencionaba, es la 2, 3, 4, 7 y 9. Ya son 5 problemas. 7, sí, 7, ¿no? 8, a ver, 7, 7. Ahí, 7. Ya, para que pueda resolver. Ya vayan pasándolo, un minuto para después irnos al test. Si tienen alguna consulta antes, me dicen por ahí por el chat. Vayan pasándolo. A ver, listo, a ver unos 30 segundos para continuar para plataforma para tomar nuestro test de geometría. Repito de vuelta, va a venir las fórmulas, por si acaso la fórmula mínimo. Ahí está en tu libro, lo que tiene el libro y tiene las 3 fórmulas. Tiene para hallar un ángulo interno, para hallar un ángulo externo y número de diagonales. Número de diagonales. Ya, ahorita lo voy a activar. Me parece que no sé si estará activado, ya lo voy a activar. Ya lo han copiado, listo, a ver. Espero nomás 5 segundos últimos. Listo, para irnos a la plataforma. Ya está, listo. Suficiente tiempo. Ya habrán copiado. Listo, si no lo resuelven ustedes mismos. Vamos a la plataforma. A ver. Listo, excelente, Luana. Muy bien. Ya está, vamos entonces. Vamos por acá, voy a borrarlo. Listo. A ver, voy a la plataforma. Ya vaya ingresando a la plataforma. Geometría sexto grado, no te olvides, geometría. Ya le cambié también un poco el logo de esta vez. Pues también le estoy cambiando. Ejercicios. Luego se van test de álgebra número 6. Ya, disculpen, test de geometría 6. Ya, test de geometría 6. Ya ahí está, test de geometría 6. Ya, vayan haciéndolo. Ingresen, inténtelo. No se olviden utilizar su libro ahí para las fórmulas, pero necesitan justo el libro para utilizar las fórmulas que necesitan para poder hallar, ¿ya? Es uno, número de diagonales, ahí está. Y a estos dos de acá. Lee bien lo que te preguntan, por favor. Tienes que leer bien lo que te preguntan, no te olvides, ¿ya? Listo, regreso todavía acá mínimo 10 minutos después. 3:50, 3:51, de acuerdo a la mayoría que acabe. Empezamos solamente como para comprobar nomás que haya salido bien, ¿ya? Para comprobar la solución. ¿Ya? Vayan haciendo, ya se acaba mi tiempo justo. Regresamos más tarde, ¿ya? Ahorita voy a mandar un mensaje por WhatsApp para ver qué ingresamos, ¿ya? Qué tiempo ingresamos. Vayan haciendo, todavía tómense su tiempo, por favor, no me hagan en 2, 3 minutos, porque si no, va a tener mucho problema.